Hoy quiero hablarle acerca de defender nuestra identidad en Cristo Jesús. Defender nuestra identidad. ¿Por qué digo defender? Porque nos las quieren robar. El diablo, el Señor lo reprenda, él vino a robar, a matar y a destruir. Y nosotros recibimos una identidad cuando vinimos a Cristo Jesús. Nos dieron un carnet, nos dieron una identificación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en el versículo 13. Ahí encontramos la confesión de Pedro. Porque al igual que Pedro recibió una revelación del Padre para confesar a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor, así también esa revelación debió de haber llegado a cada uno de nosotros. Y si no ha llegado, debe de llegar, porque es la manera de ser salvo. Y dice ahí Mateo capítulo 16, versículo 13, que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire la pregunta del Señor Jesús. Y dice que le contestan unos Juan el Bautista, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro está reconociendo al Señor como el Mesías. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías en hebreo y es la palabra ungido en español, para que me entiendan. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso obviamente le daba acceso a Pedro a entrar al reino de Dios. Diga conmigo: entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo al Señor Jesús como Señor. Pero cuando él le reconoce y le confiesa, dice el versículo 17, que respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces, así como recibimos por revelación que Jesús es el Señor, así también recibimos por revelación lo que somos en Dios. Diga conmigo: lo que soy en Dios. Lo que soy en Dios. No sé si ya te diste cuenta que eres importante para Dios, que eres un hijo de Dios. ¿Ya te diste cuenta que realmente somos real sacerdocio, que somos linaje escogido, que somos hijos de rey y que nuestra identidad en Dios, en el mundo espiritual, está levantada o debería de estar levantada? Porque el Señor mismo, diga conmigo, Él mismo le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro. ¿Quién podría cancelar eso, mi hermano? ¿Quién podría cancelar esa identidad que el Señor Jesús le da directamente a Pedro? Directamente. Es más, que al tenerlo enfrente, Él se lo declara. Y esa palabra estaba haciendo un efecto sobre su vida. Porque con eso con lo que Pedro se iba a identificar de ahí en adelante. La palabra Pedro quiere decir roca, quiere decir alguien fuerte. Simón solamente quiere decir el que oye. Pero le cambian de Simón a Pedro porque Pedro, con esa fortaleza y esa identidad que Dios le estaba dando a través de Cristo, iba a recibir la fortaleza que Dios quería que Pedro tuviera. Dice, y le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aprendamos algo para iniciar esta noche: que así como recibimos por revelación que Jesús es el Señor. ¿Cuántos se nos reveló que Jesús es el Señor? Tuvo que haber sido una revelación. Si no hubo revelación, entonces piensas de Jesús como lo piensa el mundo. Pero doy gracias a Dios que Dios se te reveló a ti. Doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque tú no piensas de Jesús como piensa el mundo. Por revelación recibimos que Jesús es el Señor. Esa revelación no debemos de soltarla. Nadie nos debe de sacar de ahí. Nadie. Recibimos que Jesús es el Señor, pero así también por revelación se recibe la nueva identidad. Diga conmigo: nueva identidad. Yo lo que quiero decirte hoy es que debemos de defender nuestra identidad en Dios, porque el diablo te la quiere robar. El mundo te la quiere robar. El diablo te la quiere robar. Quiere que no
sepa lo que tú eres en Dios. Y el que no sabe lo que es en Dios, hermano, va a vivir una vida como el resto del mundo y se va a dejar robar y no se va a parar firme porque no sabe lo que es en Dios. Mire, pensemos por ejemplo en Sansón. Sansón fue un nazareo desde el vientre de su madre. Dios lo escogió y le dio una identidad. Era un ungido, era un nazareo, era alguien, hermano, que Dios le dijo por profecía, le dijo: tú comenzarás a liberar a mi pueblo Israel de los filisteos. Y él, con esa identidad que Dios le dio, podía hacer frente a los filisteos, no importa que fueran muchos. Por eso el problema no es, hermano, los problemas que el mundo nos pueda aventar encima, sino la identidad que nosotros podamos tener en Dios. Me gustó lo que decía un hombre de Dios y decía, todos tienen problemas, pero si lo único que tienes es problema, estás acabado. Pero si además del problema tienes una promesa de Dios, de que Dios está contigo, entonces no hay nada que te pueda detener. ¿Cuántos tenemos promesa de Dios? De que está con nosotros, amén. Y entonces esa identidad que a Pedro le dan lo hace vencedor, y fue lo que pasó con Sansón. Ahora, recordemos que Sansón perdió la identidad. ¿Por qué? Porque le cortaron el cabello, dejó que le robaran. Y cuando dejó que le robaran, él ya no pudo hacer frente a sus enemigos. Por eso la identidad que Dios me ha dado, yo la debo de cuidar. Debo de aferrarme a ella. Señor, gracias por la identidad que me has dado. Recibimos identidad cuando confesamos a Jesús como el Hijo de Dios, cuando lo confesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Fíjese que en Lucas 2:48 yo miro al Señor Jesús, que Él conoce a temprana edad lo que Él era en Dios. Si el problema en nuestras vidas no es el diablo, mi hermano, porque el diablo, el Señor lo reprenda, Jesús lo venció en la cruz del Calvario y lo expuso públicamente. Le arrebató el acta de decretos que tenía contra nosotros. El diablo está vencido. El problema es que uno vencido nos quiera ganar. Ese es el problema. Porque mire, pelearme en el ring con un boxeador profesional y que está entero, mi hermano, para mí es difícil porque aquel es un boxeador profesional con un físico, hermano, grande y yo queriéndome pelear con él. Pero si me peleo en el ring con alguien que ya está vencido, que ya está acabado y que todavía me dé a mí, ya sería el colmo, mi hermano. Entonces el diablo es alguien que está vencido. Yo debo de saber que el diablo está vencido y que yo debo de agarrar mi identidad en Dios. Ahora, el Señor Jesús en Lucas 2:48 dice que cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, Lucas 2:48, dice que su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Entonces Jesús lo que tomó de Dios su Padre fue la identidad. Otra vez diga conmigo: identidad. Identidad, lo que soy en Dios. Él lo tomó, él dijo: yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre. Y fíjense, cuando yo miro a María y a José buscando a Jesús, yo digo, si ellos hubieran conocido mejor al Señor Jesús de niño, al primer lugar que lo hubieran ido a buscar es al templo. Porque tenían 3 días buscándolo. Miren, ellos lo perdieron 5 días, no lo perdieron 3 días, lo perdieron 5 días. Porque llevaban un día de camino cuando se dieron cuenta que lo habían perdido. Amén. Y se regresaron otro día de camino, ya van 2. Y después tardan 3 días buscándolo, entonces lo perdieron 5. Estuvo 5 días perdido. Pero si ellos hubieran conocido mejor al Señor Jesús, no hubieran tardado buscándolo 3 días. Porque hubieran ido al templo y hubieran dicho: ya sabemos dónde lo vamos a encontrar. Sabemos quién es Él. Cuando alguien sabe quién es, hermano, va a estar en los negocios de su padre. Diga conmigo: los negocios de su padre. Mire, yo no te voy a decir que los negocios del mundo son feos. No te voy a decir eso. Porque mucha gente los mira bonitos y a los ojos humanos muchos de los negocios del mundo se miran bonitos. Los asuntos de allá afuera. Pero como yo soy hijo de Dios y como yo tengo identidad en Dios,
Yo quiero estar en los negocios de mi Padre. Y me vas a encontrar en el templo. Y voy a estar alabando a Dios y bendiciendo a Dios y dándole a Dios la gloria. Y en todas las cosas que haga yo en el mundo, voy a poner a Dios primero porque yo soy hijo de Dios. Mire, la identidad, mi hermano, la identidad es muy importante. Que no te roben tu identidad de lo que eres en Dios. Entonces dice el versículo 50 que cuando Él les dice que era necesario estar en la casa de mi Padre, dice que ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Pero Jesús conoció de antemano lo que Él era. En Marcos 3:31, vaya conmigo a Marcos 3:31. Por eso cuando yo sé lo que soy y me aferro, lo agarro con fuerza y no dejo que nadie me lo quite, yo camino bendecido, yo camino firme, yo camino con el rostro en alto en la tierra porque sé lo que soy en Dios. Mire, Daniel, él sabía que era un hebreo y él sabía que su Dios era el Dios de los hebreos. Y un día lo querían evitarle que le pidiera algo a Dios, que orara a Dios, con la amenaza de echarlo a un foso de los leones. Pero él dijo: mi Dios me puede salvar. Y si no me salva, Él seguirá siendo mi Dios. Yo sigo siendo hijo de Dios, yo sigo siendo hebreo, yo sigo siendo pueblo de Dios. Por eso se oye un poquito raro una expresión que alguien dijo. Dijo: en los problemas yo camino confiando en Dios. Y si me muriera en los problemas, me muero confiando en Dios. Nadie se muere porque confiando en Dios, pues obviamente, pero aún si pereciera, pereceré, pero confiando en Dios, sabiendo que esa tierra no lo es todo y que tenemos una patria celestial. Pero hay que confiar en Dios. Ahora, dice ahí Marcos 3:31, que entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera le mandaron llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiendo él dijo, mire lo que dice él: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces, en la identidad que el Señor Jesús tenía, que tuvo cuando estuvo en la tierra, él sabía en qué familia estaba. Identidad involucra en qué familia estoy. Él supo, mi familia, ahora mi familia principal no es José y María, ellos son mis familiares terrenales, pero tengo una identidad espiritual donde mi familia es más extensa todavía. Y entonces dice ahí el versículo, dice que le dijeron: tus hermanos y tu madre te buscan. Y él dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en la identidad, ¿en qué familia estoy? ¿Cuál es mi verdadera familia? Hemos encontrado nuestra identidad familiar. Somos hijos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Mire, en la carne, cuando atacan a uno de nuestros hermanos en la carne, nos molestamos, ¿verdad que sí? Se imagina que le quiten la vida a uno de nuestros hermanos en la carne, lo mataron y sabemos quién lo mató y nos molestamos porque es mi hermano. Pero ¿será que lo mismo siento por un hermano en Cristo Jesús? ¿Será que es el mismo gusto cuando le pasa algo bueno o el mismo disgusto cuando le pasa algo malo? Cuando estoy en esa situación, quiere decir que estoy encontrando mi identidad. Quizá la gente en el mundo le llora mucho al que se va porque dice: era mi único hermano, era mi único familiar. Y amén, cuando es el único, es único. ¿Se imagina una madre con un único hijo y pierde ese único hijo? Era todo lo que tenía. Pero cuando se identifica con Dios, dice: yo tengo muchos hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos estos, dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre. Cualquiera, dijo, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi padre, ese es mi madre, ese es mi hermano. Entonces, algo que le funcionó al Señor Jesús y por lo cual Él fue bien exitoso en su ministerio en la tierra, es porque Él tenía plena identidad de lo que era.
plena identidad de lo que él era estando en la tierra. Ahora, vaya conmigo a Juan 3. Porque en Juan 3 me enseña que esa nueva identidad obviamente empieza al nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Dice capítulo 3 de Juan, versículo 1. Dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces al que nace de nuevo, que tiene nueva identidad, le dan ojos. Diga conmigo, me dan ojos. Me dan ojos para ver. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso Pablo dijo que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. No las entiende. ¿Por qué? Porque no tiene ojos para ver. Cuando yo recibo mi identidad, porque la identidad se recibe, mi hermano, yo tengo que recibirla. ¿Quién soy en Dios? Yo soy un hijo de Dios. Yo pertenezco al reino de Dios. Jesús es mi Señor. Él es mi Dios. Tengo mi Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es mi Dios, mi Señor. Y entonces cuando yo tengo un nuevo nacimiento, al que nace de nuevo le dan una identificación, y en esa identificación va incluido el tener ojos para ver el reino de Dios. Y empiezo a mirar el reino de Dios de una manera que nunca lo había mirado. Empiezo a mirar su grandeza. Empiezan mis sentidos a entender cómo se hacen las cosas. Hay una historia, ya no la recuerdo exactamente, pero usted sabe que hay un ¿cómo se llama el lenguaje del telégrafo? ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Bueno, la idea es esta. En los años 40, ¿cómo se llama? Sí, pero el lenguaje tiene un nombre. ¿Ah? Exacto, la clave Morse, exacto, ese es. Entonces esa clave Morse, en los años 40, en la gran recesión, había mucho desempleo. Entonces se puso un anuncio en el periódico que iban a estar contratando gente, y una línea grande, inmensa, pues toda la gente sin trabajo. Y entonces iban a entrevistar a todos para ver cuál daban el trabajo. Y dijo aquel que estaba allá, dijo: no voy a acabar en toda la semana con esta línea. Entonces él envió un mensaje. Y entonces uno de la última de la fila se salió, se fue enfrente y entró a la oficina, y después salieron de la oficina, dijeron: el trabajo ya está dado, se pueden ir todos a su casa. Y dijo: pero ¿por qué si él estaba al último? ¿Por qué si él llegó, acaba de llegar, y nosotros tenemos todo el día aquí? Y dijo: es que yo mandé un mensaje. Y el mensaje iba en clave Morse. Y el mensaje decía: si tú entiendes este mensaje, ven a la oficina inmediatamente. Aquel sí lo entendió. Tenía oídos para oír. ¿Sí me entiende? Tenía oídos para oír. Lo que otros no supieron ni de qué se trataba siquiera, solo oyeron ruido. Hay mucha gente que cuando ve el reino de Dios, lo que mira es alboroto. ¿Y eso es por qué gritan? ¿Y eso es por qué lloran? Pero a mí me dieron ojos. Como tengo identidad, a mí me dieron ojos. Me dieron ojos para ver. No solamente ojos, sino que dice el versículo 3, versículo 5, que Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en la nueva identidad no solamente me dan ojos para ver, sino, vamos a decir de esta manera, pies para entrar. Pies para entrar. Por eso tu identidad no la pierdas, mi hermano. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Y si alguien no ha nacido de nuevo, le puede pedir al Señor: Señor, yo quiero nacer de nuevo, creo en ti, Señor, dame esa nueva esencia en mi ser. Y tienes que aceptarlo. Acepto, Señor. Mire, esto es como el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo realmente no es de poner a una persona a que hable en lenguas. No es eso. El bautismo en el Espíritu Santo es que la persona reciba el bautismo. ¿Cómo lo recibe? Cuando permite que lo que dentro de su ser empiece a fluir.
el Espíritu Santo viene. Podemos orar por la persona, Padre, en el nombre de Jesús, que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la persona no la vamos a obligar a que hable en lenguas, ni él va a tratar con todas sus fuerzas de hablar en lenguas, porque no lo va a poder hacer. Sino que lo que va a hacer es dejar que fluya. Son como burbujas dentro de uno. Y uno empieza a glorificar a Dios. Uno empieza a levantar la voz, gloria a Dios, aleluya. Pero deja, dale camino. Y ahí están las lenguas. Y de repente empiezan a fluir las lenguas. ¿Por qué? Porque dejamos que empiece a fluir eso. Es como un hervidero dentro de nosotros. Pero a veces lo que tratamos de hacer es a fuerzas de hablar en lenguas. Y no se lleva a cabo. Lo que tenemos que hacer es dejar que fluya lo adentro de nosotros. Déjalo que fluya. Por eso me gusta la alabanza, sobre todo los que pasan enfrente, hermano, que empiezan a gritar, a alabar a Dios, aleluya, gloria a Dios. Están dejando como un río que fluya. Y ahí está la exaltación, y ahí está la profecía, y ahí está la palabra. Ahora, en el reino de Dios nos dan ojos para ver, nos dan pies para entrar, para caminar, para poder mirar y experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí el que nace de nuevo recibe identidad, una nueva identidad. Ahora, en Juan capítulo 16, versículo 8. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 16, versículo 8. Por eso, si tú naciste de nuevo, eres un hijo de Dios. Tienes el ADN de Dios. Eres un hijo de Dios. Tienes una identidad que tiene poder. Dice Juan 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, ¿estamos ahí? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Mire lo que va a hacer. De justicia y de juicio. Pero mire lo que dice el versículo 9. De pecado porque no creen en mí. Y aquí hay una verdad, una grande verdad, mi hermano. El hombre no se pierde por lo que hace, se pierde por lo que es. O sea, el hombre no va a ir al infierno por borracho, por adúltero, por fornicario, por ladrón. Va a ir al infierno porque es hijo del diablo. Porque no tiene la identidad de hijo de Dios. Obviamente, el hijo de Dios hace cosas buenas y el hijo del diablo hace cosas malas, obviamente. Pero el hombre no se pierde por lo que hace. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede ser muy correcta. No ofende a nadie, no toma, no fuma, no dice malas palabras, hermano, y no comete faltas morales. Pero no le quiere entregar su vida a Cristo, él se va a perder. Porque aunque él se porte bien, él sigue siendo hijo del diablo. Porque él no tiene identidad dentro de él. Por eso el hombre no se salva por lo que hace, sino que se salva por lo que es. Y no se pierde por lo que hace, se pierde por lo que es. Se salva porque es hijo de Dios y se pierde porque es hijo del diablo. ¿Sí me entiende? Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Por eso es necesaria la nueva creación dentro de nosotros, que nos da una nueva identidad. Cuando Dios me mira venir y en el cielo me miran venir, dicen: aquí viene un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Mire, la Biblia dice que Jesús recibió un nombre. Vaya conmigo, quizás a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos. Recibió un nombre sobre todo nombre. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Bueno, si leemos desde el versículo 3, está hablando del Señor Jesús. ¿Estamos ahí? Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó? ¿Jesús? No. Dice el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú? Entonces el nombre que heredó es el nombre de hijo de Dios.
Mire, volvamos a leer otra vez, versículo 4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, que los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, hijo mío eres tú. Entonces ese es el nombre excelente que el Señor Jesús heredó. ¿Y qué le parece que somos coherederos con Cristo y que también nosotros somos hijos de Dios? Nosotros, den un aplauso al Señor, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces tenemos una identidad. Yo soy hijo de Dios. O sea, si alguien no llega a ser hijo de Dios, no va a alcanzar la salvación, mi hermano. Por eso Juan capítulo 1, vaya conmigo a Juan capítulo 1. Yo lo que quiero decirte es que cuides tu identidad y que hay un enemigo que te quiere robar la identidad. Pero nosotros somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Tenemos carnet de identidad, un gafete de identidad. Y el diablo nos quiere hacer creer que no servimos, que no valemos. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, mire lo que dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, de llegar a ser hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nombre que nosotros tenemos, es una identidad que recibimos en el nuevo nacimiento. Por eso yo me gozo con la nueva naturaleza que tengo. Esta naturaleza que tengo le gusta alabar a Dios. Por supuesto, todavía tengo esta naturaleza vieja que le gusta pecar, que le gusta lo malo y que muchas veces me causa problemas. Pero yo me gozo con el nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo le gusta alabar a Dios, mi hermano, glorificar a Dios. El nacido de nuevo es más que vencedor en Cristo Jesús. Él nació victorioso. Mire, yo no conozco de caballos, pero en los hipódromos van sacando crías, descendencia de caballos campeones, pues, campeones de carreras. Y ese potrillo que nace, que es hijo de un campeón que ganó en un hipódromo, ese potrillo vale mucho dinero por la descendencia de la cual viene. Y entonces cuando yo nací de nuevo, yo no nací como perdedor. Yo nací de Cristo Jesús. Yo nací de la Jerusalén de arriba. Y ya nací como ganador. Ya nací como vencedor. Obviamente el potrillo cuando nace, hermano, se le tuercen los pies, hermano. Y camina no muy macizo, pues. Pero es un ganador. Pero es un vencedor. Y el dueño dice, a este cuídenme. Los demás, déjenlos ahí, que esos caballos no valen, dice. Pero a este llévenlo al mejor lugar, que duerma calientito. Asegúrense que tiene todo y lo están cuidando, porque ese es campeón desde que nació. Nosotros, estoy hablando del hombre nuevo, no estoy hablando de la carne, estoy hablando del hombre nuevo. Ese nació campeón, mi hermano. Y tenemos ángeles que nos cuidan, ángeles que nos guardan. Esa identidad tenemos. Pero si viene alguien de afuera, el diablo, el Señor lo reprenda, a decirme que no valgo nada y me quiere quitar la identidad que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente le ha hecho caso a ese mensaje? Y se sienten, hermano, destruidos, porque aunque son campeones, aunque son hijos de Dios, de cualquier manera ellos están dejando robar por una fuente que no es la de Dios. Ahora, dice 2 Corintios 5. Vaya conmigo a 2 Corintios 5. Porque, mi hermano, tenemos identidad. Somos nacidos de nuevo. Que no te roben tu identidad, que no te engañe el diablo. ¿Por qué vienen las depresiones? Porque la persona piensa que no vale. Mire, el mundo nos formó una identidad. El mundo de afuera. No sé cómo te decían a ti en el mundo, hermano, pero los apodos nunca fueron buenos, pues. Siempre eran denigrantes. Porque el diablo estaba tratando de bombardear. Mire, yo cuando pienso en esto, pienso por ejemplo en mi mamá. Mi mamá, ella me amó, mi mamá.
una buena mamá. Me amó, pero sin embargo, eso no impidió que a veces declarara cosas no muy favorables. Porque aunque no lo crea, yo un día estuve flaquito, hermano. Aunque usted no lo crea y no lo parezca. Y entonces mi mamá me decía, chamaco huesudo, me decía, nunca vas a servir para nada tú. Porque miraba que, hermano, eras, casi el aire me volaba, hermano, a mí. Chamaco flacucho y debilón, me decía. Ahora mi mamá me amaba. ¿Cuándo creen eso? Y me amaba verdaderamente, pero eso no evitaba que me dijera palabras negativas. Y por eso sé que puede haber hasta pastores que aman a sus ovejas y las aman de a de veras. Pero eso no evita que les digan palabras negativas. Porque mi mamá me amaba de verdad. Ella nunca me deseó a mí lo malo. Sin embargo, me decía palabras negativas. Ahora, yo me hubiera mirado mal si yo le hubiera dicho, no, yo no soy ningún débil. Yo sí voy a llegar a ser alguien. Mi mamá me hubiera volteado la boca de uno, hermano, por faltarle al respeto. Pero yo hubiera estado en lo correcto. ¿Verdad que sí? Yo hubiera estado en lo correcto. Si yo me hubiera opuesto a mi mamá, le hubiera dicho, no, yo sí voy a alcanzar a ser alguien. Y yo no soy ningún débil. Y yo sí voy a salir adelante. No, pues yo conozco a mi mamá, me hubiera volteado de uno, hermano. Obviamente no podía hacer eso, obviamente. Pero internamente sí podía haberlo hecho, pero nunca lo hice. De rechazar eso, pues. Pero ahora que estoy en Cristo, agarro mi identidad. Dios dice que en Cristo soy más que vencedor. Ahora, 2 Corintios 5:14. Dice, ¿estamos ahí? Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Mire la conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Oh, entonces yo morí. Ese flacucho y debilón se murió. Se murió. A ese que decía, chamaco huesudo, nunca va a servir para nada, ese se murió. Ese ya no está. Porque yo morí con Cristo. ¿Cuándo decimos yo morí con Cristo? Yo le estoy diciendo que usted acepte la identidad que Dios le da. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de ahora en adelante, miren lo que dice Pablo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Entonces Pablo le pasó lo mismo que al Señor Jesús. Cuando él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, si a alguien conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Pero entonces hay una identidad que yo debo de aceptar. Y por eso dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Porque no solamente estamos con Cristo, estamos en Cristo. Hay un predicador que dice, estamos encristados. Me gusta esa expresión. Estamos encristados. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O nueva creación es. Esa es la palabra correcta en lugar de criatura. Nueva creación es. Mire, los animales fueron una creación. Amén. Adán fue una creación, amén. Y aquí dice que somos una nueva creación. Una creación que no tuvo ni Adán siquiera. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Somos una nueva creación, una nueva identidad. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces fue el deseo de Dios que tuviéramos nueva identidad. Porque Pablo dice en Romanos que está el primer Adán y el postrer Adán. Amén. Y primero me identificaba yo con el primer Adán, con su caída, con su pecado, con su desgracia. Yo me identificaba con él. Con él, éramos iguales en su caída, pues, en su pecado. Y todo venía arrastrando yo porque me identificaba con él. Pero ahora vino el postrer Adán. Y Dios quiere que me identifique con el postrer Adán. Él es mi Señor. Y yo me parezco a Él.
y tengo derecho a lo que Él tiene derecho. Yo soy coheredero con Cristo Jesús. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Dice, todo esto proviene de Dios, procede de Dios. Fue el deseo de Dios que tuviéramos una nueva identidad. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Por tanto somos, diga conmigo, somos. Cuando usted encuentra esa palabra en la Biblia, Pablo muchas veces dice que somos o tenemos. Hermano, usted agárrelo. Esto soy, esto tengo, esto me pertenece. Porque dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Ahora, un embajador tiene que tener una embajada. Amén. El embajador de México en los Estados Unidos debe tener una embajada. ¿Cuál es nuestra embajada? Si Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿cuál es nuestra embajada? El cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Esta es mi embajada. Aquí estoy seguro. Aquí el diablo no se puede meter. Por eso, o no debe de meterse. Por eso el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Cuando alguien se quiere esconder de las autoridades americanas, va y se mete al consulado mexicano. Si es mexicano, pues. Porque sabe que las autoridades de Estados Unidos no pueden meterse a la embajada a sacarlo. Porque ese edificio, que puede estar en el centro de una ciudad grande de Estados Unidos, ese edificio prácticamente es tierra mexicana. Adentro tienen la bandera mexicana, no la pueden poner en otro lugar. Tienen que ponerla en la embajada. Y entonces la embajada es el lugar de protección. Y ahí se van a esconder. Y dicen, no salgo de la embajada porque me agarran allá afuera las autoridades. Estoy escondido aquí. A menos que las autoridades mexicanas me agarren y me entreguen a ellos, ya es otra cosa. Pero mientras no hagan eso, yo estoy protegido en este lugar. Hermano, el cuerpo de Cristo es nuestra embajada. Y estamos protegidos. Y el diablo no puede entrar a sacarte si tú reconoces tu identidad y sabes en dónde estás y con quién estás. Amén. Entonces dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Somos embajadores. Dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, a Cristo pues, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos. Diga conmigo, yo fui hecho. ¿Te das cuenta de la identidad? Yo fui hecho. ¿Qué fui hecho? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Diga conmigo, justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tú no me creerías si yo te dijera, ¿quieres mirar la justicia de Dios? Mírame a mí. Aquí está la justicia de Dios. ¿Tú crees que aquí está la justicia de Dios? No, pastor, yo lo conozco, pastor, a usted. Entonces la Biblia está mintiendo. Entonces la Biblia estuviera mintiendo, porque dice ahí, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos. Diga conmigo, yo fui hecho. Diga conmigo, justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo, pues. En Cristo Jesús. Entonces si yo le digo, míreme, aquí está la justicia de Dios, usted tiene que creerme, no a mí, a la Biblia. Esa es mi nueva identidad. Y el diablo me la quiere robar. Dicen, eres un tranza tú. Eres débil. A cada rato caes. Pero yo me aferro a mi identidad. Eso es lo que quiero decirte esta noche. Me aferro a mi identidad. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que soy. Dios me hizo. Eso provino de Él. A Él le plació que yo tuviera una nueva identidad. Y es la identidad más gloriosa que puede haber en la tierra. Mire, la Biblia de nuestro pueblo, ese versículo 21, la Biblia de nuestro pueblo dice así: al que no conoció el pecado, Dios lo trató, mire lo que dice, al que no conoció pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador, o sea, Cristo. Pero mire lo que dice, para que nosotros por su medio fuéramos inocentes ante Dios. Diga conmigo, inocentes ante Dios. ¿Usted me cree que yo no le debo nada a la justicia de Dios?
Y si no me cree de cualquier manera, usted está mal, porque yo no le debo nada a la justicia de Dios. ¿Por qué no le debo nada? Porque Jesús pagó por todos mis pecados. Yo le debo todo a Dios porque Él ha sido bueno conmigo, mi hermano. Y lo amo y lo bendigo y le debo todo a mi Señor. Pero a la justicia de Dios, que demandaba que yo le pagara, no le debo ni un penny, hermano, siquiera. Porque Jesús vino, murió en la cruz del Calvario y pagó por todos mis pecados. Y yo estoy inocente delante de Dios. Denle aplauso al Señor, hermano. Bendiga al Señor. Usted está inocente delante de Dios. Por eso esta Biblia de nuestro pueblo dice para que por su medio fuéramos inocentes ante Dios. Esa es mi identidad. Inocente ante Dios. Mire, se imagina con mi identidad por la calle, inocente delante de Dios. Si Él es la máxima autoridad, mi hermano, Él es el que me podría condenar, pero yo cargo una identidad que dice inocente delante de Dios. Ya ve que las identificaciones traen la foto, el nombre, la dirección, y atrás trae algunas indicaciones en letras pequeñas, ¿verdad? Donador de órganos y que necesita lentes para manejar y cosas así. Bueno, en la mía, ahí atrás dice inocente delante de Dios. Enfrente trae mi cara, hermano, así. Y como no estaba muy bonita, le pusieron la de Cristo, hermano, ahí. Mira, este trae la cara de Cristo Jesús. Y le pusieron mi dirección, hermano, la Nueva Jerusalén, en el cielo, en el mejor lugar. Ahí le pusieron a mi identificación. Usted no me lo cree, pero se lo pusieron. Y luego en la parte de atrás le pusieron inocente delante de Dios, sin pecado delante de Dios. Y que el diablo me quiera engañar. Y que el diablo me quiera robar. Y que yo no alcance lo que Dios tiene para mí. Mire, se lo voy a de esta manera. Voy a poner de ejemplo a Pepe y a Jessica aquí. Tal vez si yo agarrara, voy a decir que agarrara dinero, vamos a decir dinero, y le diera a Jessica, tal vez ella no me lo recibiría, porque dijera, no, ¿y usted no es mi marido, usted no. Pero si Pepe agarra dinero y se lo da, hermano, lo agarra a dos manos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es su marido, porque ella considera que tiene derecho. Entonces cuando yo vengo delante de Dios y considero que tengo derecho, y Él me ofrece, ¿qué hago yo? A dos manos, mi hermano. A dos manos, no tengo ningún problema. Pero el que no tiene identidad plena, Dios le dice sanidad, bendición, salud. Dice, bueno, poquito pues, dice, pero con miedo. Pero cuando tú crees que eres hijo de Dios, Dios te dice sanidad, bendición, salud, prosperidad. Es mío. ¿Cuándo dicen es mío? Es mío. Todo esto a mí me pertenece y no tengo ningún problema con recibirlo. Ningún problema con recibirlo. Pero el que no tiene identidad plena, él dice, no, pero ¿por qué? Ni me he portado bien siquiera. Es que Cristo Jesús ganó por nosotros. Amén. Cristo Jesús ganó por nosotros. Entonces, para que por su medio fuéramos inocentes ante Dios. La Nueva Traducción Viviente dice esto, el versículo 21. Yo termino con eso, mi hermano. Nueva Traducción Viviente. Déjense, si es que vuelve a aparecer aquí. Aquí está. Nueva Traducción Viviente, versículo 21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar, mira lo que dice, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Diga conmigo, relación correcta. Relación correcta. Por eso Dios me da una nueva identidad. Por eso el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo recibo mi identidad. Yo soy hijo de Dios y Él es mi Señor. Y lo que Él tiene es para mí. Amén. Es para mí. Padre, te doy gracias, Señor, porque me permites, papá, hablar esta palabra y bendecir con esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos abundantemente. Y gracias, Señor, porque tu pueblo escogido, tiene una identidad. Señor, que no sea robada esa identidad. Tomámosla, esa identidad, así como recibimos por revelación que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. También por revelación recibimos que tenemos un nombre, Señor, en ti, mi Señor. Que somos hijos tuyos. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación. Gracias porque en ti
tenemos plena identidad como hijos tuyos. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria. Gracias por la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Te amamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación. Gracias, Señor, porque tenemos identidad de en quién estamos, en qué familia estamos, quiénes son nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por darnos plena identificación. En los negocios de mi Padre me es necesario estar porque soy tu hijo. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy la gloria, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Recibimos tu bondad. Recibimos tu bondad. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. ¿Quiere decirle recibo tu bondad? Recibo tu bondad, Señor. Recibo tu bondad. Tu bondad es para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, 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 amén. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Bendiciones.